A los 74 años falleció el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, autor de obras como Las venas abiertas de América Latina, un hombre muy comprometido con ideales de igualdad, justicia social, una aguda crítica al sistema capitalista y también a las políticas imperialistas de Estados Unidos y las potencias occidentales contra toda Latinoamérica. Los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador. Más sobre la muerte de Galeano, estamos en vivo. Marta Perín, bienvenida, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cecilia, Pablo. Bueno, hemos venido hasta aquí, hasta la casa de Pacho O'Donnell, alguien que conoció muy bien a Eduardo Galeano. También queríamos tener el recuerdo, el vínculo que lo unía a Eduardo Galeano en este momento en que estamos viendo su pérdida, ¿no? Pacho, ¿qué nos podés decir sobre cómo era Eduardo Galeano? Eduardo era un tipo maravilloso, ¿no? Una persona entera, con un gran sentido del humor, un tipo que fue absolutamente coherente con sus convicciones, que por sus convicciones sufrió prisión, persecución, listas negras, exilio y que salvó su vida de milagro, ¿no? Fue un abridor de conciencia, ¿no? Con su libro Las venas abiertas de América Latina, visibilizó, hizo visible a los grandes condenados de la tierra, ¿no es cierto? No solo eso, sino además nos mostró en una escritura fácil, simple, aunque muy profunda, sociológica, política y económicamente, que la pobreza no es algo natural, sino que tiene sus culpables, ¿no es cierto? Que se es pobre por culpa de otros hombres que son ricos. Galeano era un hombre muy valiente. Yo puedo contar alguna anécdota. Por ejemplo, él dirigía la revista Crisis, que los de mi generación recordarán, una revista de pensamiento democrático, absolutamente intolerable para la dictadura cívico-militar. Tal es así que fue clausurada y perseguida. Ya cuando la cosa estaba muy caliente, ya cuando su vida corría francamente peligro, en una conversación que tuvimos en la humilde sede de la revista Crisis, estábamos conversando, yo le había llevado un artículo y suena el teléfono. Entonces él atiende, escucha y luego dice amenazas de 14 a 18 horas y cuelga. O sea, era una más de las tantas amenazas, pero él la recibía con esa ironía y ese don de gente que tenía. Pacho, en tu libro sobre los miedos, has escrito, le has hecho una entrevista que lo volcaste en ese libro. ¿Qué conclusión tenés? Bueno, siempre era deslumbrante conversar con Eduardo, no solo ante una cámara, sino también en la intimidad de un bar o de su casa. En aquella entrevista tratamos justamente un tema muy caro para él, que era el tema de la discriminación, ¿no es cierto? Y me acuerdo de algunos hallazgos. Por ejemplo, él me contó que distinto quiere decir de distinto, de otro color, ¿eh? Distinto, tinto quiere decir color, ¿no? O sea que cada vez que usamos la palabra distinto, un sombrero es distinto a otro, un futbolista es distinto a otro, estamos usando una palabra contaminada de racismo, ¿no es cierto? Después me acuerdo también cuando él insistía, porque te dije que era una persona de mucho humor, él hablaba de qué manera el otro inferior era por una cuestión de perspectiva, no era que era inferior, es decir, los originarios no son inferiores a los blancos. Entonces insistía en el tema de la perspectiva. Decía, para una tribu, digamos, donde llega el turista, el distinto es el turista, ¿no es cierto? Decía, para una lombriz, me decía, un plato de tallarines es una orgía, me decía. Como un ejemplo de cómo era esto de la perspectiva, ¿no? Cecilia, Pablo los está escuchando, Pacho O'Donnell. Hola, buenas noches, Pacho. Todos gustazo. conocemos, por supuesto, la obra de Galeano, muchos, no digo todos, pero muchos conocemos la obra de Galeano, sabemos de sus paradojas, de lo que le gustaba jugar con las palabras, pero vos tenías una relación de profunda amistad con él, inclusive tengo entendido que se tenían que encontrar o que compartieron una semana en estos días o iban a compartirla. ¿Cuál es el rasgo de la personalidad de Eduardo Galeano o los rasgos
personales, más íntimos que te hayan llamado la atención de él o que te parezca que valga la pena mencionar? Era un tipo de una gran generosidad, ¿no? Con los amigos era muy generoso. No era un hombre que le gustara mucho la actividad social, más bien se recluía, por ejemplo, cuando él se exilia en Barcelona, elige para vivir Sitges, ¿no es cierto?, que es una playa que está a unos cuantos kilómetros de Barcelona, porque le hacía acordar a la costa uruguaya, ¿no? Era un hombre extraordinariamente inteligente, además convencido del papel que tenía para cumplir en la vida. Yo creo que eso es muy significativo. Yo tengo un profundo pena por su muerte, pero también me parece que hay que alegrarse porque haya personas como Galeano que hicieron digno a su vivir. Su paso por la vida valió la pena, y eso no son muchos los que pueden decir, ¿no? Gracias, Pacho. ¿Marta? Sí, para cerrar ya un poco la nota, Pacho, él escribió, Eduardo Galeano, sobre los abrazos también, ¿no? Sobre esa relación. Era un denunciante porque denunciaba las injusticias, las desigualdades, pero también hablaba de los abrazos, de ese contacto con la gente. Absolutamente se ocupaba, le daba importancia a las cosas aparentemente banales y obvias, ¿no? Y no tenía ninguna vergüenza de declararse un fanático del fútbol. O sea, él como intelectual se reconocía como un fanático del fútbol de Nacional. Y él se llamaba a sí mismo un mendigo del fútbol, porque dice que iba mendigando por estadios y por transmisiones, esperando ver la gran jugada, la gambeta, el caño, la chilena, ¿no es cierto? Aquello que estuviera, porque era muy crítico, diríamos, de la industrialización actual del fútbol, ¿no? Y por eso es, por ejemplo, un gran admirador de Messi, porque dice que Messi sigue jugando como si fuera un niño, ¿no es cierto?, que se divierte. Y eso es cierto. A mí siempre me ha impactado mucho las celebraciones de Messi. Las celebraciones de Messi no son esas euforias seguramente justificadas del tipo que de vez en cuando hace un gol, o a lo mejor que con ese gol piensa que él va a renovar el contrato. Messi siempre celebra el gol con una gran alegría, ¿no? Eso es importante. Bueno, eso lo detectó claramente Eduardo, ¿no? Él celebraba ese fútbol que se permitía libertad, ¿no? Te agradecemos mucho, Pacho. Bueno, fue la palabra entonces, este acercamiento con lo que fue en vida Eduardo Galeano. Ustedes. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, estaba lleno de amigos Eduardo Galeano, entre ellos Osvaldo Bayer, como ustedes saben, creador, entre otras obras, de La Patagonia Rebelde, que cuando se enteró de la muerte de Galeano dijo era el mejor de todos nosotros. Bueno, también destacó, claro está, Las Venas Abiertas de América Latina. Dijo, es una obra de fondo que quedará para siempre. Esto decía Osvaldo Bayer. En esa noche de 1922, los soldados exhaustos de tanto matar fueron al prostíbulo del puerto San Julián a recibir su merecida recompensa. Pero las 5 mujeres que allí trabajaban les cerraron la puerta en las narices y los corrieron al grito de asesinos, asesinos, fuera de aquí. Osvaldo Bayer ha guardado sus nombres. Ellas se llamaban Consuelo García, Ángela Fortunato, Amalia Rodríguez, María Juliache y Maus Foster. Las putas, las dignas. Murió el mejor de todos. Yo lo conocí, y no exagero. Era el mejor de todos. Por su pensamiento, por su vida, por su generosidad. Un hombre de mano abierta. Siempre con una gran inteligencia observaba al ser humano. Sabía muy bien cómo es el ser humano. El poder del dinero, es decir, el egoísmo también de la brutalidad de los militares y de los policías en una sociedad, la cobardía de los políticos. Todo eso lo tenía muy fijo y lo describía.
enseguida después de la pausa lo vamos a seguir recordando a Eduardo Galeano porque tenemos el lujo de tener dos columnistas en nuestro noticiero que lo han conocido personalmente.